Ahora, el otro punto que ha surgido, sobre todo en los últimos años y el año pasado en la publicación del Consenso Europeo para el Estudio de la Diabetes y de la Asociación Americana de Diabetes, es cuál es el nivel ideal de hemoglobina glucosilada para un paciente. Y entonces nosotros, ¿verdad?, de manera tradicional, anterior a este consenso se mencionaba, bueno, los objetivos es de que la hemoglobina glucosilada, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, esté por abajo de 7%. La Federación Internacional de Diabetes y el Grupo de Estudio para la Diabetes de los Endocrinólogos en Estados Unidos mencionan que debe ser uno mucho más estricto en 6.5%. Pero bueno, dejemos de aquí en lo que dice la Asociación Americana de Diabetes, 7%. Pero tenemos que valorar a nuestro paciente. Si nuestro paciente es una persona joven, que tenga 30, 35 años de edad, que acabe de ser diagnosticado como diabético, que no tenga complicaciones crónicas de la enfermedad, la expectativa de vida debe de ser como una persona que no tiene diabetes. Y entonces aquí vamos a ser súper estrictos en tener una hemoglobina glucosilada de 6.5 o 7%. Si nuestro paciente, por ejemplo, ya tiene, cuando nos viene a ver 10 años de evolución de la diabetes, si ya tuvo un infarto de miocardio, tiene complicaciones crónicas de la enfermedad, sí es importante el control, pero ya no vamos a ser tan estrictos. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que pueda ser hipoglucemia. Y esta hipoglucemia debemos de tratar de evitarla porque tiene diferentes problemas a nivel sistémico y uno de ellos va a ser la liberación de catecolaminas y en donde el paciente, ¿verdad?, pueda tener un infarto de miocardio, porque recuerden ustedes que la liberación de catecolaminas va a aumentar la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, y si es un paciente que ya tenía un daño previo a nivel de las arterias coronarias, podemos desencadenar un infarto de miocardio. Entonces, en esos pacientes debemos de tener menos estricto, puede ser que el paciente esté entre 7.5 y 8% de hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Entonces, los objetivos de control metabólico, entonces hemoglobina glucosilada, aquí la tenemos, la glucosa preprandial debe de estar menor de 130, la glucosa postprandial de acuerdo a la ADA menor de 180 y de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes menor de 140. Entonces mencionaba yo, si son jóvenes, debe tener 6.5 o menos. Si son personas de la tercera edad o pacientes diabéticos de mucho tiempo de evolución con complicaciones, ser menos estricto y lo podemos tener en 7.5 y 8%. El punto más importante de todo esto es, como se menciona en la parte inferior de la transparencia, que evitemos la hipoglucemia. Y es que aquí en este consenso publicado el año pasado, en abril, tenemos que valorar el tratamiento enfocado en nuestro paciente. Es decir, tenemos que individualizar el tratamiento de nuestro paciente. No podemos a todos los pacientes, ¿verdad?, manejarlos de manera igual. Entonces tenemos que tomar en cuenta varias cosas: la edad de inicio de la diabetes, el tiempo de evolución, las comorbilidades que tenga el paciente. Tenemos que ver cuáles son las complicaciones vasculares y también los recursos con los que pueda tener nuestro paciente. Entonces, en esta transparencia que a mí me gusta mucho, que fue elaborada por el doctor Rogelio Zacarías con su grupo, decimos, la Asociación Americana de Diabetes menciona que debe de ser una hemoglobina glucosilada menor de 7%. Pero si es una persona, como les mencionaba, joven, con una diabetes de reciente diagnóstico, que no tenga problemas micro ni macrovasculares, tenemos que ser mucho más estrictos y llevándola a que tenga entre 6 y 6.5. Pero si es un paciente que nos viene a ver, que tiene, por ejemplo, 65 años de edad, que tiene 10 años de evolución de la diabetes, que ha tenido problemas de cardiopatía isquémica, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que la hemoglobina glucosilada podemos tenerla entre 7.5 y en 8%. Entonces, nuevamente enfatizar en que debe de ser individualizado el objetivo que debemos de tener para el manejo de nuestros pacientes. Entonces, estas consideraciones, ya mencionaba la edad, ¿verdad?, que tenga nuestro paciente, el peso. También recuerden que la mayor parte de nuestros pacientes diabéticos tipo 2 son obesos y lo ideal es de que demos algún medicamento en donde no solamente logremos un control de la glucosa, sino que evitemos de que se pueda incrementar el peso en nuestros pacientes, y las comorbilidades. Y estas comorbilidades son sobre todo a nivel cardiovascular, es decir, que sea portador de cardiopatía isquémica, que haya tenido un infarto de miocardio, que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, ¿verdad?, puede ser izquierda o congestiva venosa, o que tenga problemas circulatorios en extremidades inferiores. Y aquí tenemos
precisamente cuál es la guía, ¿verdad? El consenso que estableció la Asociación Americana de Diabetes y el Grupo Europeo para el manejo de la diabetes, en donde en la parte superior ustedes pueden ver hacia el lado derecho que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, qué tan eficaz es el medicamento para poder disminuir las concentraciones de glucosa, de la hemoglobina glucosilada. Tenemos que evaluar que el paciente no vaya a desarrollar hipoglucemia, que no vaya a tener un incremento de peso, que veamos qué otros efectos secundarios se pueden presentar. Y algo muy importante aquí en nuestro país es precisamente el costo de los medicamentos. Y nuevamente insisten en que el inicio del tratamiento debe de ser la base del tratamiento, es modificación del estilo de vida, es decir, una alimentación, ¿verdad?, estructurada en base a su peso, a su edad, a la actividad física que realiza, insistir en que el paciente haga ejercicio o bien incremente su actividad física y que si con esto nosotros no logramos un control adecuado, entonces podamos dar metformina. Y valoremos en 3 meses a nuestro paciente. Si la hemoglobina glucosilada se encuentra por arriba de 7%, entonces demos metformina si no existe alguna contraindicación. Y después va a ir valorando cómo se encuentra. Valorar a los 3 meses si el paciente continúa descontrolado con una hemoglobina glucosilada por arriba de 7%, nuevamente tenemos que individualizar el manejo de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque contamos con diferentes medicamentos en la actualidad que nos van a ayudar para poder manejar a nuestro paciente. Y tomando en cuenta de nuevo la eficacia, que tomemos en cuenta el riesgo de hipoglucemia al dar un tratamiento que vayamos a combinar, que aumente de peso si tiene comorbilidades y que veamos el costo. Y ustedes pueden ver ahí cuáles son las diferentes opciones. Puede ser una sulfonilurea, puede ser un inhibidor del DPP4, un análogo del GLP-1, o podemos dar una tiazolidinediona, o podemos dar acarbosa. Yo creo que esto va a depender mucho de la experiencia que tengan ustedes. Y la guía menciona el consenso. Si a los 3 meses el paciente persiste descontrolado con una hemoglobina glucosilada por arriba de 7%, podríamos dar un tratamiento triple. Pero yo creo que en base a considerar los efectos secundarios del riesgo de hipoglucemia, de aumento de peso, las comorbilidades y el bolsillo de nuestro paciente, yo creo que mejor en estos casos valorar el tratamiento con insulina. Entonces, los objetivos son flexibilidad en las metas de la hemoglobina glucosilada, individualizar el tratamiento, dar un tratamiento, ¿verdad?, temprano, oportuno, y valorar el tratamiento combinado cuando no se logre controlar a nuestro paciente con monoterapia. Y la seguridad cardiovascular, que realmente es lo que tenemos que evaluar en nuestros pacientes. Ustedes pueden ver aquí en esta transparencia cuál es la eficacia de los diferentes antidiabéticos que contamos en la actualidad. En la parte superior se encuentran, ¿verdad?, los que más disminuyen o con los que mejor se logra un descenso de la hemoglobina glucosilada, y tenemos la metformina que puede disminuir de 1 a 2%, y las sulfonilureas también de 1 a 2% de la hemoglobina glucosilada, y la que puede disminuir, ¿verdad?, todavía de manera más importante la hemoglobina glucosilada, pues tenemos que es la insulina. Y tenemos en la parte inferior los otros medicamentos como los inhibidores del DPP4, los inhibidores del alfa-glucosidasa, los análogos del GLP-1, en donde aquí sí va a haber disminución de la hemoglobina glucosilada, pero no es tan importante como la metformina, la sulfonilurea y las insulinas. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿verdad?, y que siempre que nos hemos reunido, bueno, doctora, ¿cuándo vamos a iniciar nosotros la insulina? Pues lo que tenemos que tener allí bien puesto el ojo, ¿verdad?, es valorar cómo va el comportamiento de nuestro paciente en base a la glucosa de ayuno, a la glucosa postprandial y a la hemoglobina glucosilada. Y tenemos, fíjense bien, como mencionan aquí, mucho antes de que se pierda la reserva pancreática funcional total. Es decir, tenemos que tratar de detener ese deterioro de las células beta del páncreas. Y bueno, ¿cuándo vamos a iniciar insulina? Bueno, pues de acuerdo a la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, aquí lo ideal de poder iniciar la hemoglobina glucosilada es cuando nuestro paciente tenga una hemoglobina igual o mayor a 9%. Ustedes me pueden decir, bueno, doctor, ¿y no la podemos iniciar antes, una insulinización temprana? Sí, sí, la podemos iniciar la insulinización temprana en personas que tengan una hemoglobina glucosilada, digamos, de 8,5%. Pero de acuerdo a esta guía de los endocrinólogos clínicos, aquí toman como cifra de corte
una hemoglobina glucosilada de 9%. Entonces, si estamos diciendo que en Sanud del 2006 más del 50% de los pacientes tenían una hemoglobina glucosilada de 12%, quiere decir que este 50% debió de haber estado recibiendo la insulina de manera más temprana y oportuna y no esperar a que se siga deteriorando, y en donde aquí esas concentraciones de glucosa de 300 miligramos las 24 horas del día va a tener un efecto de glucotoxicidad. Muchas veces bajando las concentraciones de glucosa ayudamos a ese páncreas a que produzca una mayor cantidad de insulina. El doctor Del Prato, ¿verdad?, que él trabaja ya en el norte de Italia, allí en Pisa, él hace algunos 2 o 3 años, hablaba ya de tratar de individualizar el tratamiento de nuestro paciente. Y nuevamente ustedes pueden aquí observar cómo si el paciente tiene una hemoglobina glucosilada de 9%, aquí en principio también el doctor Del Prato menciona que tenemos que dar insulina. Y los del consenso de la Asociación Americana de Diabetes y del Grupo Europeo del Estudio para la Diabetes, pues también mencionan, ¿verdad?, que si el paciente, a pesar de que se inició monoterapia, después tratamiento combinado y luego triple terapia, no se logra control, tenemos que dar la administración de insulina. Y entonces cuando nosotros vamos a dar insulina, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Recuerden ustedes que la insulina, cuando es liberada por el páncreas, ocurre, digamos, en 2 fases o en 2 etapas. Uno es una producción basal de insulina, ¿verdad?, que esta es una pequeña cantidad de insulina que se produce durante las 24 horas del día para tratar de inhibir la lipólisis y disminuir la producción hepática de glucosa en ayuno por las mañanas. Pero también hay otra producción de insulina que es la que está generada cuando nosotros ingerimos los diferentes alimentos. Entonces, es por eso que ustedes ven aquí en la parte inferior de la gráfica cómo se encuentran los niveles basales y luego cómo se dispara la producción de insulina con los alimentos. En los pacientes diabéticos tipo 2, ¿qué ocurre? Bueno, es que tenemos una disminución en la producción de insulina tanto a nivel basal como la que es liberada por la ingestión de los diferentes alimentos. Y ven ustedes aquí en esta transparencia cómo existe un deterioro, ¿verdad?, progresivo, tanto de la glucosa en ayuno como de la glucosa postprandial. En la parte inferior de la gráfica ven ustedes aquí en línea de color azul qué es lo que sucede cuando un paciente tiene una hemoglobina glucosilada de 6.5%, como realmente un deterioro no es muy importante. Pero cuando el paciente tiene una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 9%, ven ustedes cómo prácticamente, ¿verdad?, se encuentra deteriorada la secreción de insulina y por lo tanto cómo se encuentran las concentraciones de glucosa que se encuentran bastante elevadas, tanto de glucosa en ayuno como la postprandial. Ahora bien, yo les mencionaba, ¿cuándo iniciar la insulina? Bueno, pues tenemos que tratar de iniciar la insulina antes de que se vaya deteriorando de manera muy importante la producción de esta hormona por el páncreas. Entonces, los datos clínicos que nos pueden sugerir que hay un deterioro de la reserva pancreática es, bueno, si el paciente inicia de manera aguda la diabetes con un cuadro de cetoacidosis diabética o con un estado hiperosmolar, esto quiere decir que a lo mejor la reserva pancreática ya está deteriorada. Pacientes diabéticos que ya tengan un tiempo mayor de evolución de 10 o 15 años, pacientes que se están presentando descontroles importantes que ameritan que vaya al hospital, pacientes que requieren dosis altas del antidiabético oral y que nosotros no logramos un control adecuado, pero lo más importante es de que no tengamos un control adecuado a través de una glucosa en ayuno menor de 130, una glucosa postprandial mayor de 140, de mayor de 180 y que la hemoglobina glucosilada se encuentre elevada. Yo creo que estos 3 parámetros, ¿verdad?, son de manera objetiva y quiere decir que el paciente está teniendo pues una falla progresiva de las células beta del páncreas. Entonces, los pacientes que tienen ya mucho tiempo de evolución de la diabetes, estaba mencionando que existe un deterioro muy importante y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer con la administración de insulina es precisamente tratar de mantener concentraciones basales de insulina, evitar la hiperglucemia de ayuno y también en algunos casos que tenemos que dar un componente agregado junto con una insulina basal, con una insulina de acción rápida para evitar la hiperglucemia postprandial. Entonces tenemos que manejar secreción basal de insulina y los bolos para evitar la hiperglucemia postprandial. Entonces vamos a recordar algo que ustedes ya conocen, cuáles son las características de la insulina.
Sabemos que esta insulina, como muchas otras hormonas, van a actuar a nivel de los receptores en los diferentes órganos blancos, en las diferentes células, que vamos a tener una disminución de la hemoglobina glucosilada que puede ser muchísimo mayor a lo que es la metformina y sulfonilureas. Podemos tener descensos de hemoglobina glucosilada de 3.5 o 4%, en donde el efecto adverso más importante que tenemos que vigilar es la hipoglucemia, que puede haber un incremento de peso de 2 a 4 kilos, y que además, al tener un control de la hiperglucemia, vamos a tener efectos benéficos sobre una disminución, por ejemplo, del perfil de lípidos en cuanto a lo que se refiere triglicéridos principalmente. Ahora bien, ¿cómo se clasifican las insulinas? Bueno, aquí podemos ver que existen dos clasificaciones. Una es en relación a la estructura de lo que es propiamente de la insulina, y el otro grupo es a través de, según la farmacocinética, es decir, su comportamiento, cuál es el que se lleva a cabo dentro del organismo. De acuerdo a su estructura, puede ser que sea una insulina humana o que sea un análogo de la insulina. Y en cuanto a la farmacocinética, esto puede ser que son insulinas de acción ultra rápida, ¿verdad? Que son de acción rápida, de acción intermedia, prolongada, o podemos combinar una insulina de acción rápida con una insulina de acción prolongada. Estas insulinas humanas que han surgido en los últimos años se obtienen a través de ingeniería genética, en donde se va aquí a obtener a través de inocular un gen de la insulina dentro de la Escherichia coli para que se pueda sintetizar la insulina humana. Y aquí tenemos nosotros cuál es la molécula de insulina. Esta molécula de insulina está constituida por la cadena alfa y por la cadena beta, las cuales están unidas por puentes disulfuro. Aquí tenemos en esa transparencia la molécula de insulina, la cual está formada por la cadena alfa y por la cadena beta. Tanto la cadena alfa con la beta está unida por puentes disulfuro. Y les mencionaba yo que una manera de clasificar la insulina es dependiendo de la farmacocinética, del tiempo de acción que tenga la insulina en el organismo, la cual puede ser la insulina de acción rápida, que puede ser ultra rápida, como son los análogos de la insulina. Tenemos la insulina de acción intermedia y la de acción prolongada, o bien podemos tener mezclas tanto de una insulina de acción ultra rápida con una de acción prolongada. Y les mencionaba que todo esto se obtiene a través de ingeniería genética. Y aquí en los análogos de la insulina lo que se hace es que una vez de que se ha obtenido la insulina humana, se van a hacer modificaciones en su estructura de las insulinas, ya sea en la cadena alfa o en la cadena beta, modificando la secuencia de los aminoácidos o en algunos casos insertando alguna otra molécula con el fin de que con estos análogos podamos tener una mejor acción de la insulina, una acción mucho más rápida y efectiva. Entonces aquí tenemos precisamente la clasificación en cuanto a la farmacocinética. Tenemos que valorar nosotros cuándo empieza a actuar la insulina, cuál es el tiempo máximo de acción de la insulina y cuánto tiempo permanece su acción en el organismo. Y de esta manera nosotros vamos a seleccionar cuál insulina vamos a utilizar. Entonces aquí nosotros podemos ver cuáles son los análogos de insulina de acción rápida, que yo les llamo de acción ultra rápida, y ahorita van a ver por qué les llamo de acción ultra rápida. De estas tenemos tres en la actualidad, que es la insulina aspart, la insulina glulicina y la insulina lispro. Tenemos la insulina premezclada y tenemos los análogos de insulina de acción prolongada, que aquí ahorita contamos con la insulina de Temir y la insulina glargina. Y en la parte inferior tenemos lo que son las insulinas humanas, la insulina humana regular, y tenemos la insulina NPH como una insulina de acción prolongada.